Las vidas privadas cada vez son más interesantes para los grandes públicos. Ya no se diga si son vidas privadas de personas famosas por cualquier razón, ya sea por virtudes políticas, artísticas o sociales, o incluso por sus infamias, como el caso de narcotraficantes o de asesinos seriales. Esta noche, Leonardo García Tsao y yo repasaremos la lista de algunas de las mejores biopics iberoamericanas. Además, hablaremos de la trayectoria del director español Fernando León de Aranoa, de la presencia iberoamericana en Cannes, en los premios Platino y en otros festivales internacionales. Y como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos otra vez. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, pues como ya anticipamos, hoy vamos a hablar de un género que es muy prolífico en cinematografías como la hollywoodense. Creo que hay una sobrepoblación pero desde el principio de películas biográficas, pero al parecer no tanto en Iberoamérica. No. Esa impresión nos dio, o en México, por lo menos, es muy escaso. Es escaso, pero últimamente ha habido como una mayor frecuencia. Yo lo atribuyo, no sé tú qué opinas, a que es complicado producir una biopic porque es caro. Es caro, y sí, porque casi por definición requiere recreación de época, Sí. Pero también luego hay mucha interferencia por parte de los familiares y de las personas que son los custodios de los derechos, etcétera, etcétera, cosa que, repito, en países como Estados Unidos no es un problema, existe la posibilidad de hacer una biografía ficticia, y aquí pareciera que tiene que estar aprobada, que tiene que ser oficial. Y no siempre son las mejores, de hecho son las más, las peores. Y siempre hubo la tendencia, por ejemplo, del cine de Miguel Contreras Torres, que fue, antes de Casals, el cineasta más interesado en hacer películas históricas, biografías también, y siempre fueron acartonadas. Los héroes eran hieráticos, solemnes. Pues como la historia oficial. La historia de oficial. Los libros también, ¿no? Exacto. Entonces, esas películas, todas las que se hicieron en los años 30, 40, muchas de ellas son de risa, ¿no? Como de monografía de papelería. Aquí les llamamos peor, así. O peor. Yo me acuerdo la de Cristóbal Colón, de José Díaz Morales, que era de risa. Y luego el querer como justificar que el personaje sabe de su trascendencia histórica. Sí, como no está consciente, y entonces él dice, sí, voy a descubrir un nuevo mundo. Y dices, no, en esa época Colón no tenía idea. Hidalgo, ¿no? Yo voy a ser el padre de la patria. Y acomodar frases célebres también. Digo, si sale Benito Juárez, tiene que decir, el respeto al derecho ajeno es la paz, y todo está entrecomillado, y los valientes no asesinan, dice Justo Sierra, en fin, todas esas frases. Entonces es un cine realmente muy tieso y muy pobre. Pero, por ejemplo, ¿por qué no habrá en México biografías de directores de cine o de actores? No hay una biografía, por ejemplo, de Pedro Infante. Sí la hay. ¿Sí la hay? Sí la hay, ¿De sí. ¿Quién es? Sí, no me acuerdo, pero ¿Pero sí ves? la hay. Eso es a lo que me refiero. Sí, no trascendieron. Que sería como lo que uno esperaría, ¿no? ¿Cuántas películas hay sobre, no sé, Marilyn Monroe, aunque ni siquiera se parezcan físicamente las actrices? No, claro, pero mira. Bueno, de Cantinflas sí hay. Una. Muy mala. No, bueno, la actuación de Jainada era muy buena. Es impresionante, era muy ¿no? buena, y que además era un doble reto, porque para la sensibilidad de los mexicanos, que fuera un español quien interpretara a Cantinflas, pero es muy impresionante. No busca hacer tanto una biografía como... Bueno, sí. Sí, es una biografía, desde sus inicios hasta que... Pero tiene estas intervenciones un poco como de las personas que... De fantasía. Sí, ¿no? Sí. Como lo hizo de Juan Orol, el propio Sebastián Del Amo, Exacto, ¿no? sí, es de Sebastián Del Amo. Bueno, de ahí nos brincamos a Casals, que te digo es el más importante creador de cine histórico en los años recientes. Te estoy hablando de 70s para acá. El cine histórico desencantado. Desencantado y crítico, ¿no? Sí. Sí, bueno, en el caso de Zapata tuvo que hacer una geografía del héroe, interpretado por un muy mal casteado Tony Aguilar,
que no se parecía nada a que Zapata. quiso mandar en la filmación y demás. Era el ¿no? productor, entonces ¿Ves? lo quería a su lucimiento, entonces Felipe la odió. En su honor hay que decir eso, ¿no? Que Sí. no es algo de lo que se Y se luego hizo aquellos enorgulleciera. años que era una película oficial con guión de Carlos Fuentes. Entonces Felipe decía que él quería un Juárez más cotidiano, que dijera: Margarita, hazme unos chilaquiles, pero decía, eso es imposible, ¿no? Le iban a decir, eso sobra. Eso se quita, ¿no? Entonces las parrafadas de Carlos Fuentes había que acomodarlas, ¿no? Y salió una película bellamente filmada, pero también es un plomo, ¿no? En cambio, Chico Grande, que aunque no es propiamente una biografía de Villa, Sí, pero todo el aparece tiempo la está presencia de que- fondo, y sí habla de una revolución pues que no acabó beneficiando a quienes se supone que iba a beneficiar, ¿no? Sí habla Creo de que estas... Alberto Isaac en una entrevista decía algo muy cierto cuando él hizo Cuartelazo, de la que hablaremos pronto. Él decía que es mejor hablar de los próceres de segundo orden, de los que nadie tiene una idea de quiénes son, ¿no? Por ejemplo, él hizo Belisario Domínguez, Guita Schifter hizo Melchor Ocampo, es decir, héroes que nadie sabe ni cómo se ven, ¿no? Entonces a ellos sí es posible ponerlos riéndose y estornudando y haciendo cosas que los próceres normalmente no hacen, ¿no? Sí, Entonces, que eso puedes es tener una mirada también una mirada más cotidiana y menos rígida. indirecta a los que serían los próceres, más crítica, sin que alguien diga, no podemos No decir puedes esto. decir eso, exacto. Sí, entonces creo que esa sí es una buena medida, porque los demás, digo, bueno, Antonio Serrano intentó con Hidalgo desmitificar la figura del padre de la patria, haciéndolo un cura disoluto, ¿no? Se la pasaba en juergas, mujeriego, y muy bien interpretado por Demián Bichir, por cierto. La película no era del todo lograda, pero por lo menos intentaba. También pensaba en biografías de artistas y escritores, han sido pocos, ¿no? Fíjate que creo que el pionero fue José José, que además, cosa rara, él se interpretaba a Así sí mismo. Gavilán y Paloma. Sí, que él incluso aceptaba en un raro acto de autocrítica el ser alcohólico, el dedicarse a las drogas, en fin, toda su historia trágica, digamos, lo que lo hacía él triste precisamente, estaba en esa película, ¿no? Me refiero, por ejemplo, también a escritores. Hay siempre el peligro de cómo hacer la vida de una persona que se dedica, de alguien que se dedica a algo estático sin volverla aburrida, ¿no? Porque, pues, ¿cómo pones a una persona a escribir? O pintando, o en fin, ¿no? Bueno, sí. exacto. Bueno, están los casos de las Fridas, ¿no? Sí, de la Frida de Paul de la que ya hablaremos. Y creo que Paul lo resolvió muy bien. Pero sí, la de Salma Hayek, muy buena, la de, ¿cómo se llama? Julie Taymor. Julie Taymor, sí. Sí. Era folclórica a morir, ¿no? Era como de gringo maravillado. Bueno, y últimamente ha tenido mucho éxito las series. Son, yo Las creo que series donde más... biográficas donde más público se ha juntado. Por ejemplo, la primera serie así abierta, en televisión abierta, fue la de Juan Gabriel. Cada paso se Sí, convierte en una y que, oportunidad. como Que bien, coincidió con su para fallecimiento, conectarnos con entonces el rating fue, una coincidencia desafortunada, pero afortunada. sí, en términos Por de otro rating. lado, ahora el auge, el renacimiento de Luis Miguel a través de la serie, ¿no? Es Sí. impresionante, porque pues yo creo que hay generaciones que no tenían ya idea de quién era Luis Miguel. Ahora a mí me pasa que voy por la calle y hoy en los restaurantes está la gente volviendo a oír a Luis Miguel. Luis Miguel, O sea, sí. hubo, y ahí sí hubo una especie de participación de él. Sí, él participa en los guiones, o sea, Pero, él sí, pero pues bueno, él también... supervisa, digamos, Pero para sí, que no sí. haya nada horrible ni escabroso sobre él. Pues aunque sí lo hay, pero se culpa al padre, ¿no? Ya estamos hablando de o sea, de indirectamente Yo la no la he culpa, visto, ¿no? debo decir que mi Que el padre aversión a Luis Miguel me ha hecho no ver la serie. El padre es Oscar Jaenada. Ajá, Entonces, de alguna manera es decir, bueno, yo fui así porque mi padre me hizo me hizo así. así. Ajá. Pero bueno, series también como, no es Selena, no sé. Selena, bueno, Jenny Rivera, y más recientemente Vicente Fernández, que tiene una serie muy controvertida porque la familia dice que no. Es lo que te digo, ¿no? Sí. Como si fuera necesario o como Pero si fuera... es dominio público, ahí sí no pueden decir nada. En el momento que es una figura pública, su vida es
Hay que... sujeto de biopic. Hay que, antes de que se nos pase, hay que hacerle justicia a Los adioses de Natalia Beristain, que es de las pocas biopics sobre escritoras. Sí, claro. Escritoras y escritores, porque Sí, en sí, este porque caso... está Ricardo Guerra y les crees además que sean escritores, cosa que es rarísimo. Casi nunca les crees a los intelectuales en pantalla, dices, este no es escritor, este no es pintor. No, es una convención muy difícil de tragar. Sí, está muy bien interpretada por Karina Guidi sí. y por Daniel Jiménez Cacho en el papel de un marido muy celoso y macho. Y se sugiere que fue la que, bueno, no se sugiere, la que provocó que se separaran, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí. Sí, bueno, pues yo creo que ahí, bueno, también ha habido, por supuesto, las biografías de nuestros criminales, ¿no? Que también, en Iberoamérica, en Latinoamérica, sobre todo, sí, pues Pablo Escobar, ¿no? Pablo Escobar, yo creo que es de los delincuentes que más ha tenido más versiones, sí, sobre todo en televisión, ¿no? Uh-huh. En cine está la que ya comentaremos cuando hablemos de Fernando León de Aranoa, la de Escobar, La Traición, uh-huh. Pero en la serie, bueno, en Narcos era el protagonista de la primera parte, ¿no? La segunda temporada, Moura, me parece. Sí. Pero además era muy impresionante siendo brasileiro, Walter Moura. Sí, hacía un acento colombiano. Pero era totalmente verosímil, increíble, ¿no? Sí. Uh-huh. Que curiosamente era más humano ese Pablo Escobar que el que muestra Bardem. Bardem es una mala bestia, ¿no? Que no tiene un gramo de humanidad ni nada. Y en cambio el de Moura sí tenía más matices. Pasa lo mismo con la película que hizo su hijo, que es un documental, sí. Los pecados de mi padre, uh-huh. en donde él ya de adulto trata de reconciliar la figura de un padre, que esto creo que sí lo han mostrado todas sus biografías, era muy buen padre, uh-huh. pero tenía este otro detalle, ¿no? Entonces lo vemos a través de los ojos del hijo y resulta efectivo. Sí. Y del Chapo, bueno, el Chapo se hizo una serie de televisión en México, uh-huh. creo que no tuvo tanta... No tuvo tanta... Y ahorita, pues Narcos básicamente ahorita continúa está con la representación, que ha sido muy polémico eso, ¿no? El hecho de que se dice que se está proyectando la figura, que siempre se están asociando. Y que son actores muy conocidos los que interpretan a los narcos, ¿no? Diego Luna, José María Jaspic, entonces uh-huh. mucha gente piensa que eso le resta credibilidad, porque dices, es Diego Luna, ¿no? Que sea es una figura muy conocida. Uh-huh. Pues y por cierto, Diego Luna ha hecho un par de películas biográficas. Exactamente, sí. Hizo la de Julio César Chávez, que es un documental, e hizo una biopic de César Chávez, el activista chicano. Y a mí el documental me parecía que tenía un final interesante, que era la competencia, la rivalidad con su hijo, uh-huh. que era, siempre es un tema que a Diego Luna le salió muy bien en Abel, ¿no? Sí. Los padres ausentes o los padres que opacan a los hijos y demás. La verdad, la película sobre el activista me pareció correcta, pero nada más, Era ¿no? como una ficha de Wikipedia. Bueno, sí. Te informaba todo puntualmente, ¿no? Esa es la definición de correcta, entonces. Es correcta, ¿no? sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo, tanto Fernanda como yo vamos a dar nuestras favoritas de este tema, las biopics iberoamericanas. No se vayan. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a proceder a nombrar nuestras favoritas. Uh-huh. Mi número 5 es Cuartelazo de Alberto Isaac, una de sus mejores películas, que trata sobre la decena trágica y sobre un personaje que se opuso en ese momento con más buena voluntad que prudencia a Victoriano Huerta, que fue Belisario Domínguez. Entonces, Belisario Domínguez está interpretado por Héctor Ortega, que fue co-guionista de la película. Y es una película muy estimable, la recreación de época es correcta, tuvo la fortuna de filmarse en blanco y negro, entonces de todas esas películas de los 70 se salva de ese deslave que tienen todas esas películas de los 70. Tiene el blanco y negro, se conserva perfectamente y es buena, te digo, es buen acercamiento a un prócer que la gente no sabe ni quién es, ni qué hizo, ni nada, ¿no? Hay una medalla en su nombre y una calle, por supuesto, pero nadie sabe
que hizo y la película te da cuenta de su trayectoria, de cómo pasó a senador y cómo desde el Senado impugnó a Victoriano Huerta, cosa que todo el mundo le decía, no. Qué miedo. Sí, exacto. Claro. Y por supuesto fue asesinado, ¿no? Claro. Entonces, es un mártir de la Revolución Mexicana, pero Alberto Isaac la tenía entre sus películas consentidas y es claro por qué. Mi número 5 es una película muy menor en comparación, menor en ambición y menor en la relevancia del personaje, por supuesto, pero sí. Me interesó por la ambivalencia con la que describe a un político contemporáneo, que ya no está en funciones, que fue el alcalde de San Pedro Garza, sí. en Nuevo León, que se sabe que es quizá el municipio, bueno, el municipio más rico de Latinoamérica, ¿no? Sí. Mauricio Fernández, muy controvertido, un personaje que, por eso me gusta este trabajo de Diego Osorno, se llama El Alcalde, porque lo deja hablar y hablar y hablar y hablar. Y sí, se suelta la lengua de una manera muy imprudente. Muy imprudente y sí. no hay necesidad de editorializar y te pinta pues casi de cuerpo completo a alguien, aunque casi es básicamente una cabeza parlante, cosa que podría ser objetable. Sí. Te pinta a un personaje que dice cosas monstruosas, ¿no? Pero que a la vez cumplía como los narcotraficantes. No estoy sugiriendo que lo sea, pero que tiene este carisma y ese desparpajo, ¿no? Sí, como para decir barbaridades y no ser no ser consciente de ellas, porque está apoyado por un grupo no solo de políticos, sino de ciudadanos que les parece que lo preferible es mantener a San Pedro Garza como lo tenía, bastante blindado en contra de la inseguridad, ¿no? Sí. Se puede ver en Filmin Latino si les interesa. Exacto. Cuartelazo, bueno, se puede conseguir no sé si se puede ver en Filmin Latino, pero se puede conseguir en video. Mi cuarta película es Huérfanos, de Gita Shifter, que para mí fue una sorpresa, porque creo que es por mucho la mejor película que ha hecho Gita Shifter. Creo que no ha filmado algo después. No lo sé. No, creo que no ha vuelto a filmar. Y es una biografía de Melchor Ocampo, que la gente conoce básicamente por la epístola de la boda, que se lee en las bodas, pero que su importancia va mucho más allá de eso. Según cuenta la película, fue básicamente él quien redactó las leyes de reforma, que serían fundamentales en la historia de este país para separar clero de Estado, ¿no? Entonces eso está muy bien dado en una película que se mueve en dos tiempos. Por un lado es su camino a la ejecución, por otro lado es su biografía, ¿no? Lo va recordando, ¿no? Sí. Como es mi número 2, pues sí, voy a sí. adelantar mi comentario. Y sí, es una pena que se recuerde solo por la epístola, porque creo que ya no se lee. Creo que ya no se lee. Porque es un poco machista, aunque sería anacrónico decir que él era machista. Porque, no, claro, bueno. No, pero bueno, porque decía que las mujeres tenían que respetar a los hombres y demás, ¿no? Sí. Pero también hay partes de la epístola que nunca se leían, que tienen que ver más con el personaje que presenta Gita Shifter, que tenía que ver con una paternidad responsable, y la película se llama Huérfanos un poco en ese sentido. Él era huérfano. Él era huérfano, criado por una mujer que se interpretaba por Dolores Heredia. No lo hemos dicho, el personaje interpretado por un muy buen Rafael Sánchez Navarro. Que por cierto, ahí tengo una objeción. Y la única objeción que le tengo a la película, porque Melchor Ocampo era mulato. Aquí sale güerillo. Bueno, sí, entonces eso en otro contexto sería motivo de escándalo. Lo sería ahorita, tal vez, ¿no? Sí, porque sí, de hecho lo busqué en Wikipedia para repetir, y está la única foto de él y es un mulato, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿de dónde ni siquiera broncearon a Rafael Sánchez Sí, Navarro. Lo broncearon, de eso sí me acuerdo, un poquito, porque sí, él es como un pero vampiro claro. blanco, y sí aparece en la película bastante moreno. Ahora, creo que tiene que ver que el guión es de un dramaturgo, que es Hugo Iriart, y de Fausto Cerón Medina, que es alguien que es un historiador. Entonces, y aún así, no es este tipo de biografías. No, cuenta como momentos importantes para pintar al personaje, pero cotidianos. Y la recreación de época es muy notable. No es una película de gran presupuesto, pero no se ve la pobreza, no se ve, es una película muy bien producida.
Sí, que también es un valor. Se pueda ver en alguna parte. No he visto, sí. Está el video, el DVD encima, si alguien se interesa puede pedir. Y además el nombre no dice mucho, ¿no? Pero huérfano no dice mucho y tiene que ver con muchas otras nociones de orfandad también representadas en la película. Sí, lo dice en el prólogo, después de la independencia los mexicanos quedaron huérfanos de alguna manera. Como diría, lo dijo Octavio Paz también, ¿no? Exacto. ¿Tu número? Mi número 3 es Mientras dure la guerra, película histórica del chileno-español Alejandro Amenábar, que es un retrato de un periodo específico de la vida de Miguel de Unamuno, el escritor, profesor universitario, en el que la ciudad de Salamanca es tomada por los fascistas, ¿no? Entonces él al principio toma una posición neutral, y conforme avanza y ve que los suyos son amenazados, incluso ejecutados por los fascistas, decide tomar una posición en un discurso que es el momento climático de la película. Y creo que está muy bien la película. Es muy raro ver una película española que no sea tan bien. Los españoles, sobre todo las viejas películas que yo he visto biográficas, tendían a lo mismo, al acartonamiento, y aquí no, aquí está muy bien Carra Elejalde como Unamuno, también está muy bien Eduardo Fernández como Millán Asparay, el falangista, y es un duelo, ¿no? Un duelo ideológico que habla además de cómo no se puede tener una posición tibia ante ciertos hechos, cosa que la película trae a nuestro tiempo, ¿no? Sí, a mí también me gustó mucho y eso que acabas de decir es fundamental, ¿no? Esta tendencia como a no querer tomar partido hasta que no te toca cerca, cuando ya es demasiado tarde sí. Aplicaría como a muchas situaciones. Muchas situaciones presentes. Presentes y cercanas. Sí, no. Entonces vale la pena, no se estrenó nunca en México. ¿No? ¿No? Nosotros lo vimos en Toronto. En Toronto, qué lástima. Bueno, pues mi número 4 es una... Sí, nos saltamos, perdón. No, pero no, venía al caso, porque hablábamos de la misma película. Sí. Es La Reina de la Noche de Arturo Ripstein, que me gusta más por ser una película muy de Ripstein que por otra cosa. Ser una biográfica fiel a los hechos, ¿no? No, es todo lo contrario, ¿no? Creo que es versión libre, totalmente. Pero que le sirve perfectamente a Ripstein para tocar sus temas, que son, pues, los conflictos entre madre e hija, en este caso, la sordidez en ciertos círculos, sobre todo... El abandono. Y además, pues, no sé, pensaba que el otro día que hablábamos de cine LGBT y de cómo durante mucho tiempo estas figuras no fueron representadas en el cine, pues esta película habla de algo que en su momento pues siempre se quiso mantener oculto, de Lucha Reyes, que es en quien está inspirada, que era homosexual y sin embargo pues siempre un poco para tener legitimidad se tuvo que casar, se casó 3 veces, ¿no? Sí. Y muy bien interpretada por Patricia Reyes Espíndola, Lucha Reyes, sí. Con Blanca Guerra como su amante. Sí. Sí, bueno, los diálogos de Paz Alicia, que siempre son como de otro planeta, pero que, repito, creo que si entras a ese universo ripsteiniano, pues funcionan muy bien. Funcionan muy bien. Hace rato no hablamos del documental Chabela Vargas, pero bueno, son figuras similares. Tienen vasos comunicantes. Sí, de hecho es que no es un documental gringo, de hecho, sí, de directoras estadounidenses, entonces bueno, pero... Y Chabela Vargas, a pesar de que era costarricense, siempre se dio a conocer en el mundo como una cantante de música popular mexicana. Fue así como la redescubrió Almodóvar y fue hasta entonces que se le dio un reconocimiento en su propio país. Digo, aquí internacional. Aquí cantó en Bellas Artes, mientras que antes la tenían un poquito pues en clubes nocturnos, porque pues por esta parte que en su caso sí era como muy abierta. A mí me gustó ese documental, debo decirlo. Yo no soy no es que sea fan de Chabela Vargas, así que no es eso. El retrato era muy bueno. Era muy bueno y era incluso conmovedor. Como nos saltamos, pues digo de una vez mi número 3, que es un documental que es Bellas de Noche, de María José Cuevas, que son creo que 4 o 5 mujeres, 5 vedettes,
Sí, símbolos sexuales del pasado. Del pasado. Y reconstruye su biografía desde un ángulo que creo que no hubiéramos esperado de ellas, porque las tenemos en el recuerdo como estas vedettes glamorosas. Yo sí me acuerdo de ser niña y pasar por muchos, por la Avenida Insurgentes, y siempre estaba el espectáculo anunciado de Wanda Seux, y bueno, eran estas exóticas que se les llamaba, pero muy populares, y ella revela un lado muy humano de todas ellas, ¿no? Y de cómo, pues, digo, Wanda Seux ya murió, pero las demás todavía quieren encontrar, y lo han logrado, un segundo aire. Un segundo aire. Es muy humano ese documental y es muy conmovedor. Sí, sí. A mí me gusta mucho también. Sí, se exhibió ese sí mucho, creo que sí se puede. Y está en Netflix. Está en Netflix. Ahora sí vas con tu número 2. Voy mi número 2, que es Su Alteza Serenísima, hablando de Felipe Casals. Felipe se había retirado del cine en los 90s porque ya estaba harto de la industria y claro, no pudo mantenerse muy alejado del set. Finalmente en el 2000 volvió con esta película, con un guión suyo, cosa rara porque antes había trabajado siempre con guionistas, estaba Tomás Pérez Turrén, José Agustín, Javier Robles, y ahora él fue el autor del guión, un guión muy bien investigado, sobre la agonía, los últimos días de Antonio López de Santa Anna, interpretado genialmente por Alejandro Parodi, y que es una especie de acto teatral. Digo, está dividido como en 3 actos teatrales, aunque la película es muy cinematográfica en su resolución, en la que lo visitan sendos juegos de visitantes que todavía le quieren sacar algo o están contratados para hacerle creer que todavía tiene poder. Exacto. Y la película es una alegoría muy buena del poder cuando no se quiere ir, ¿no? Sí, la descendencia ya en la locura un poco del tirano. Del tirano ya en sus últimas, y como una forma de poder ya añeja, todavía cree que es popular, todavía cree que cuando en realidad lo único que suscita es desprecio. Sí, es una especie de bufón casi, ¿no? Sí, que podría haberse un paralelo entre ciertos partidos políticos. Así es. Actuales. Y algo que además es una muy buena lección de esta película es cómo se puede hacer una biografía histórica sin mucho presupuesto si se cuenta desde adentro. Es una pieza muy bien filmada y muy elocuente sobre cómo el poder político en México suele transitar hacia la decadencia. Hacia la decadencia, exactamente. Bueno, pues me aviento mi número 1 y terminas tú con tu número 1, ¿te parece? Sí, claro. Mi número 1 yo creo que les va a parecer muy inesperada a muchos que no hayan visto la película, como a mí me sorprendió haberla visto en el Festival de Morelia, una biopic sobre Gloria Trevi. Esperaba lo peor, esperaba o una cosa totalmente edulcorada o que le perdonara, por así decirlo, todo lo que sabemos que sucedió con ella, que hubiera sido el caso de una película producida por Televisa, o por el lado contrario, una cosa sensacionalista sobre su alianza con Sergio Andrade para explotar niñas, que hubiera sido como de TV Azteca, porque eran las televisoras que en ese momento estaban en pique alrededor. Y me pareció una biopic muy ingeniosa, porque hablaba más bien de estos mundos imaginarios que vivían todos en esa esfera, ¿no? Hablaba de el ascenso de esta jovencita interpretada increíblemente por Sofía Espinosa. Por Sofía Espinosa, que uno diría, ¿cómo hacer de Gloria Trevi un personaje que no sea una caricatura? Pero además ella cantaba las canciones. Cantaba las canciones, lo hace muy bien. Y creo que se llevó el Ariel de actuación de ese año, con justa razón. Y tuvo muy mala suerte en la exhibición, porque creo que se exhibió... ¿No le fue bien? No le fue bien, se exhibió creo que en un 31 de diciembre, una fecha muy mala. Pero además pasó un poco lo que se esperaba, que los fans no les gustó tanto, porque pues sí presentaba el lado oscuro, y la gente a la que no le gustaba Gloria Trevi, porque qué horror, de todas maneras, no la veía, entonces tuvo esa mala suerte, pero se puede ver en alguna plataforma y se la recomiendo mucho. Es un guión de Sabina Berman, que trabajó con un director que no se ha vuelto a saber de él, Christian Keller, un gringo que vivía en Estados Unidos y que vio una nota y que dijo, ay, qué raro este caso sobre esta mujer excarcelada,
Y empezaron los dos a investigar. La historia de la investigación misma, que está documentada en el libro de Sabina Berman, que también se lo recomiendo mucho, retrata todo, porque ella, entrevistó largamente a Gloria Trevi, y ella dijo que aceptaba siempre y cuando se dijera la verdad y las cosas claras, y después terminó queriendo demandar a Sabina Berman porque justo eso es lo que hizo en la entrevista, pero pues ahí estaban las cintas, ¿no? Es decir, hay como un círculo ahí que no se termina. No, y además, como epílogo, Gloria Trevi siguió siendo popular hasta la fecha. Popular, sí. No, nada de los escándalos la afectaron en lo más mínimo. Yo recuerdo mucho la toma final de la película, que era ella sacándole la lengua al espectador, entonces uno no sabe si se está burlando de ti o si te está haciendo cómplice, pero pues eso es Gloria Trevi, ¿no? Sí. Eso resume básicamente el fenómeno. Sí, y la mía es una película que fue de las pocas que se rescataban en los 80s, que fue Frida, Naturaleza Viva, de Paul Leduc, que a mí me parece que rompía las reglas de la biopic, ¿no? Porque prescindía prácticamente de la palabra. Son muy pocos los diálogos en esta biografía muy virtuosamente realizada por Paul Leduc, porque es una serie de viñetas impresionistas, ¿no? Más que narrativa, más que una voluntad narrativa, es decir, es una niña que después creció. No, todo es bastante libre. Y visual, como visual. Debe de ser una biopic sobre una pintora, ¿no? Y además con el enorme parecido que tiene Ofelia Medina con Frida Kahlo, sí, ¿no? Claro. Eso era como un cast perfecto. Nació para ser interpretar a Frida Kahlo. Ya después todas las actrices se juntan las cejas tratando de emular pero no es lo mismo. Como Salma Hayek. Como Salma Hayek. Entonces, bueno, sí, es una película que además creo que fue en parte la responsable de la fridomanía que se desató en nuestro país y después internacionalmente, ¿no? Madonna también fue responsable porque se volvió fan de Frida Kahlo. Frida Kahlo, sí. Y entonces todo el mundo se volvió fan de Frida Kahlo. Pero fue una película realmente isla en ese momento, cuando decías, bueno, todavía se produce buen cine en México, ¿no? Así es. Bueno, pues estas son nuestras películas biográficas favoritas. Y no se vayan, ahora que regresemos vamos a hacer un recorrido por la filmografía del director español Fernando León de Aranoa y les vamos a presentar una cápsula del canal 22 sobre los premios Platino. Aquí los esperamos. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como les anticipamos, vamos a recorrer la filmografía de un director español muy interesante que además ha filmado con cierta regularidad. Sí, más que otros. Más que otros, a pesar de que, bueno, ¿no? Sí tiene bastantes películas. Se trata de Fernando León de Aranoa. Pues sí. Ahorita ha sido muy popular por su película más reciente, por El Buen Patrón, de la que ya hablaremos más adelante, ¿no? Tuvo una muy interesante ópera prima, ¿no te parece? Familia es de sus mejores películas, que trata sobre alguien que alquila una familia para sentirse acompañado, ¿no? En su celebración. Y es una buena premisa, de sí, comedia además. Y los actores contratados no saben hasta qué punto ellos mismos se van a permitir llegar, porque no es propiamente pues un contrato. Entonces hay matrimonios dentro de los actores y llega el momento en el que, bueno, pues quien interpreta a la esposa del que los emplea, pues va a querer acostarse con ella. Entonces, y creo que también es una reflexión sobre el mundo de los actores y del espectáculo, ¿no? Y de las familias, que sí, finalmente en muchos casos es una farsa, sí, el papel que nos toca interpretar, ¿no? Sí, sí, curiosamente empezó con una comedia, género al que volvió en la última película, en El Buen Patrón, ¿no? Siempre el humor se mantiene en su filmografía, pero aquí de manera mucho más frontal, ¿no? Sí, es una sátira, no es una sátira. Sí, es una sátira, ¿sí? Porque satiriza un poco la sociedad que necesita alquilar una familia, digo, el aislamiento y la soledad de alguien que necesita. Es mejor tener, ahí mismo lo dice, ¿no? Es mejor tener a alguien, una familia disfuncional, que no tener ninguna. Exacto. No lo digo yo, lo dice la película. Exacto. Es bastante entretenida. Y bueno, su siguiente película es Barrio,
que es un drama sobre 3 jovencitos de los barrios bajos de Madrid, ¿no? Y que siempre están fantaseando con... sueñan con viajes, sueñan con mujeres, sueñan con... Y los pobres no tienen ninguna posibilidad, ¿no? Es una película bastante triste en su conclusión, ¿no? Y vamos, durante casi toda la película crees que, bueno, que la situación obviamente es dramática, el tono es un poco de comedia, porque ellos son simpáticos, las bromas que hacen, son como pequeños pícaros, pero en sus últimas secuencias es brutal, sí, ¿no? Te confronta con lo que ya venía planteando la película, ¿no? Que no hay futuro. futuro. Sí, sí, es un poco menos urgente que las películas de Gaviria, de Víctor Gaviria, el colombiano, pero porque estos son un poco menos lumpen, ¿no? Son jóvenes como de barriada, ¿no? Y aunque todos tienen un hogar y tienen familia, pues eso no los evita el coqueteo con el crimen, ¿no? No, y siempre tienen unos monólogos verborreicos, bueno, diálogos, pero son casi monólogos sin sentido. Supongo que hubo muchísima improvisación, sí, ¿no? Con estos chicos que no lo sé, probablemente no eran actores profesionales, si no, ninguno hizo carrera. Y bueno, ahora sí, luego vino un documental que la verdad yo no vi. ¿Tú lo viste, Caminantes? Lo vi, no me acuerdo si en qué festival, si fue en Guadalajara, que fue un documental cumplidor sobre los zapatistas, ¿no? No tenía nada especial, simplemente era como su ideología de izquierda puesta de manifiesto, ¿no? Porque eso sí es un director siempre de ideas liberales, ¿no? Después sigue Princesas. Los lunes al sol, que es su película revelación. Exacto, es la que lo dio a conocer. Lo dio a conocer en todo el mundo. Ganó la Concha de Oro en San Sebastián. Y ahora que la vi, se me cayó un poquito. A mí me pasó igual. Yo tenía un recuerdo de... Bueno, es una buena película. Pero un poco demasiado sentimental me pareció. En algunos puntos. Que creo que es un poco el talón de Aquiles. Porque incluso la película tiene momentos en donde también este grupo de desempleados se reúnen. Un grupo de obreros de un astillero que están en paro y lo que hacen en esas horas muertas donde no pueden hacer nada, tratan de conseguir trabajo, subempleo, no lo consiguen. Pero hay momentos de humor. Hay momentos de humor, sí. No, porque sobre son todo a cargo Luis Tosar de y Javier Bardem. Sí, sí. Hay una escena, una secuencia me parece muy divertida cuando uno de ellos tiene el trato con una jovencita para aceptar su trabajo de niñera y entonces se lleva a los amigos a la casa donde están cuidando a un niño. Vamos, son pues, también un poquito pasados de lanza, son divertidos en ese sentido. Sí. Pero sí, de pronto entonces subraya el aspecto dramático que está por demás subrayarlo, ¿no? Hay un leitmotiv musical que te señala cuando hay un momento emotivo, ¿no? Entra esa armónica y dices, ahí está el momento emotivo. Sí. Eso no. Eso no, es una buena película, pero sí, no tan buena como yo la recordaba. Y me pasa lo mismo con Princesas, no es que tuviera un gran recuerdo de ella, pero creo que es mucho más efectiva cuando narra el trato entre ellas. Habla de una mujer que es una trabajadora sexual y que más que hablar sobre las desventajas del trabajo sexual, habla sobre la xenofobia, ¿no? Sobre cómo... las dominicanas son repudiadas por las que son españolas. Sí, ¿no? Incluso la protagonista, quien quiere apaciguar a sus compañeras que siempre están queriendo mandarles la policía a los demás, incluso en un momento de enojo tiene un exabrupto con una de las con una dominicana y le dice, ustedes llegan y nos quitan el trabajo, que yo creo que eso es más común de lo que se cree, ¿no? Las personas que en teoría son progresistas y tienen valores de tolerancia y demás, pero cuando les tocan lo cercano, se disparan. Hay otra constante en esta película que es el uso de la música y las canciones, que es muy musical. León de Aranoa, aquí Manu Chao está presente casi en todas las secuencias, ¿no? Entonces, esa es otra constante en su cine, la importancia de la música, a veces diegética y a veces no.
Su siguiente película es extraña, ¿verdad? Amador. Amador es una película que creo que no funciona, porque la premisa es muy inverosímil. Es una mujer, ¿de qué nacionalidad? Ecuatoriana o algo así, no se dice. Es inmigrante, una vez más, es el tema de la inmigración, ¿no? Sí, que cuida a un señor mayor, una familia que no vive en Madrid y que la abandonan al señor con su cuidadora. Y que tienen una relación interesante, ¿no? Sí. Porque son frontales respecto a los prejuicios que tienen uno del otro. Exacto. Esa parte funciona, creo, que es Sí. la primera, ¿no? Y luego el hombre se muere y ella lo mantiene en estado de descomposición, uno supone, porque no le dice a nadie que ha muerto para seguir cobrando. Y entonces aquí uno entra ya, dices, pero ¿cómo? Si el hombre Yo está lo primero que pensé es, huele horrible. Huele horrible, ¿Sí? y hay moscas, y en fin. Pero no lo notan hasta mucho después, Pues ¿no? sí, no. Pero Sí es una sola premisa y no. Y se va por el lado de la culpa, y a mí eso me parece otra vez subrayar el aspecto sentimental de una situación que se entiende que ella está viviendo algo difícil con tal de seguir cobrando la pensión, pero quizá como humor negro hubiera funcionado mejor, como comedia ¿no? negra hubiera sido más afortunada. Sí, aquí evidencia mucho el drama de Magali Solier, que es la protagonista, ¿no? Sí, película rara. Después de 2 documentales que no conocemos, está Un Día Perfecto, que es su primera película internacional. Es española, pero tiene un reparto multinacional, tiene coproducción y es desigual, También pero es divertida. ¿no? Es desigual, es muy desigual, pero es divertida porque trata de unos bienhechores que trabajan a través de las fronteras, ayudando a las víctimas de la guerra, en este caso una guerra no definida, ocurrida en los Balcanes, podría ser Bosnia, podría ser Kosovo, no se sabe, pero son una serie de personajes interpretados muy bien por Tim Robbins y Benicio del Toro, sí, que hacen aventuras para tratar de sacar un cadáver de un pozo que está contaminando el pozo y conseguir una pelota de fútbol para un niño huérfano, ¿no? Que eso es muy sórdido, en el buen sentido, lo digo, que empieza la película con la imagen del cadáver en el pozo. Sí. Y ya de pronto se convierte en una película de humor, ¿no? Entonces, a mí esa irreverencia me gusta. Sí, tiene buen humor la película, pero a veces como que quiere ser seria, que es donde menos funciona, y los personajes no son tan interesantes, ¿no? Hay un momento donde uno tenía una novia que le reprocha, y eso no lleva a ningún lado, sí, no lleva a ningún lado. Pero en fin, y después sigue yo creo que su película más criticable, que es Escobar la traición, o Loving Pablo, como se llamó originalmente, que es una película española búlgara, hablada totalmente en inglés, bueno, en Spanglish, porque los personajes son Pablo Escobar y su amante Virginia Vallejo, interpretados por Bardem y Penélope Cruz. Hablan mezcla de español y inglés con acento colombiano, ¿no? Es rarísimo. Sí. Es un disparate lingüístico esta película. Yo te voy a confesar, como te dije hace unos días, que yo la vi en Toronto y no, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy viendo esto? Ya me quiero salir. Y ahora que la volví a ver, me divirtió. Es un placer culposo. Porque es muy irreverente, ¿no? Es un placer culposo, porque es una revisión de los grandes éxitos de Pablo Escobar. Es decir, sí, los crímenes más sonados están repetidos, no tal como los vimos en Narcos, pero compendiados, ¿no? Y todo narrado por ella, lo cual lo hace todo un poco obvio, porque ella nos dice lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, aunque después, bueno, no vamos a hablar de esto, pero después hubo una queja de la verdadera Virginia Vallejo, de que habían... Ya me imagino. Sí. Pero bueno, creo que Javier Bardem hace un muy buen Pablo Escobar. Muy bueno. Aunque hables inglés con acento colombiano. Pero sí esa mirada torva y esa panza y todo, sí da una idea de qué tan vil era Pablo Escobar, ¿no? Y temible, ¿no? En estas escenas en donde ya siente que todo el mundo lo está traicionando, basta una mirada para que sepas que no va a acabar bien esa conversación, ¿no? Sí, incluso creo que Penélope Cruz también está bien en esta... Un poco sobreactuada, pero... Bueno, pero yo creo que también así lo era
No tengo idea. La verdad, La verdadera Virginia sí, Badillo. vamos, una mujer que, bueno, después de todo, quiso tener una relación con un narcotraficante, porque eso la acercaba a un mundo de, pues, de influencias poder y de políticos. dinero, y etcétera, No me la imagino muy discreta, no lo sé. Y finalmente llegamos a El Buen Patrón, que concursó el año pasado en San Sebastián. Ellos todos suponían en España que iba a ganar la Concha de Oro, que iba a repetir. No contaron que el jurado iba a ser feminista y que la historia de un patrón que, entre otras cosas, seduce a una de las empleadas, una interna, ¿no? Pero es ella quien un poco lo seduce. Digo, no estoy culpando a la víctima, pero ella acaba obteniendo lo que buscaba en su primera instancia, y él por andar haciendo... O sea, vamos, creo que lo que quiero decir es que al final es una película feminista, sí, ¿no? En donde sí. Este hombre, que pues cae en lo que caen muchos hombres de poder, con sus empleadas y demás, pues termina pagando las consecuencias, ¿no? Sí, Ajá. pero se fue totalmente en blanco, no ganó ningún premio, ningún reconocimiento. Y muy bien, otra vez Javier Bardem, ¿no? Javier Bardem está estupendo, es la otra cara de la moneda de Pablo Escobar. Aquí es un señor lleno de bonomía, falsa bonomía. De paternalismo, ¿no? Siempre quiere como sí. ser como el más importante en la vida de sus empleados, pero pues también cuando le conviene y cuando no, sí, pues pum, exacto. ¿no? No, y es una comedia muy divertida. Sí, creo que es el género que mejor le sale. Sí, claro, y que puede ser, y que denuncia a la vez, ¿no? Ahora debo decir que no es un cineasta entusiasmante, es un cineasta estimable, hace buenas películas, pero no hace películas realmente que tú digas... Me cambió la vida. Exacto. ¿No? Esto creo que El Buen Patrón es donde más se acerca a algo redondo. Pues ya veremos ahora con los premios Platino, que es una película muy nominada. ¿No? Sí. Y por cierto, vamos a ver ahora la cápsula de Canal 22 sobre los premios Platino. Después haremos una pausa y al volver hablaremos sobre la presencia iberoamericana en festivales internacionales y haremos recomendaciones de estrenos en línea y en salas. No se vayan. Me llamo Fernando León, de Aranoa, soy escritor y director, guionista y director, y estoy presentando El Buen Patrón, es la última película que he hecho. Es un largometraje de ficción protagonizado por Javier Bardem y cuenta la historia de un empresario, del dueño de una fábrica en una ciudad pequeña de provincias que está en España, pero podría estar en México, en Estados Unidos, en cualquier ciudad, y sobre cómo él se relaciona con sus trabajadores. Lo hace de una manera, él entra en sus vidas personales un poco más de lo que debiera, ¿no? Para conseguir sus objetivos. Él piensa que si ellos personalmente y sentimentalmente están bien, todo va a estar bien en su fábrica, de manera que cruza algunas líneas rojas tratando de solucionarle sus problemas personales, ¿no? Tú siempre dices que le contemos nuestros problemas. Pero no todos, por Dios. ¡Naco! ¡Canalla! ¡El pueblo también caga! Hombre, trabajar con Javier siempre es una bendición, ¿no? Para cualquier proyecto y para cualquier cineasta, supongo, ¿no? Creo. Para mí, desde luego, lo ha sido siempre, ¿no? O sea, la primera vez fue en Los Lunes al Sol, hace 20 años. Nos reencontramos haciendo Lobin Pablo hace 4 o 5 años y esta es nuestra tercera colaboración. Es un placer, porque ya pesan cosas que tienen que ver con la confianza y con la amistad, pero conservamos, creo, los dos la misma exigencia y el mismo rigor a la hora de poner en pie un trabajo, ¿no? Es decir, no pensamos en el otro cuando trabajamos, pensamos en el público, ¿no? Pensamos en la historia, y eso hace que nuestro trabajo siga siendo tan exigente, ¿no? como lo fue siempre, ¿no? Para mí era el actor perfecto para encarnar a don Julio Blanco, ¿no? Don Julio Blanco es un personaje carismático, seductor, habilidoso, tiene mucho humor, pero a la vez tiene ángulos y rincones muy oscuros, muy profundos en su alma, ¿no? Javier llega a todos los sitios, ¿no? Él llega a los lugares más oscuros, más recónditos, pero también tiene lo otro, ¿no? Tiene esa enorme capacidad de seducción, esa fuerza que necesitaba el personaje, ¿no? Esta noche intenta ser tú mismo. La de siempre, la de siempre. El éxito a veces hay que sortearlo porque tiene mucha capacidad de atraparte también, ¿no? De atracción. A veces dicen que es más peligroso a veces que un fracaso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la película ha sido muy bien recibida casi desde el primer instante, ¿no? Y eso es algo que yo percibí en las primeras proyecciones que se hicieron aquí en España para la Academia del Cine Español, ¿no?
y fueron proyecciones muy cálidas, y de ellas la película salió nominada primero desde España hacia los premios Oscar en Estados Unidos y también para los premios de la Academia Española, ¿no? Tuvo muchas nominaciones, 20 aquí en España, que creo que no había sucedido antes nunca. Ganó 6 premios Goya al final, ¿no? Pero yo creo que al final también como cineasta, si te tienes que quedar con algo, es con el calor que recibió siempre del público desde su estreno, ¿no? Estrenamos en octubre del año pasado, está en cartel todavía en algunas salas, eso significa que ha estado 5 o 6 meses en salas de cine, lo cual a día de hoy es un milagro, como sabes. Yo decía que era una película que te permitía reírte el fin de semana viéndola de aquello que padeces durante toda la semana, ¿no? De todos los horrores que uno padece a veces en el espacio laboral. Es capaz de reírse el fin de semana viéndolo porque los identifica como propios. ¿Qué dicen las pancartas? Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno. El humor es necesario en tantos momentos de la vida, pero ya no hablo ni de cine, hablo de la vida, ¿no? Yo creo que donde más necesario es donde cuando más jodido está, ¿no? Cuando más duro lo tienes, ¿no? Bueno. Es parte es lo que nos salva muchas veces, ¿no? De no caer en la derrota, ¿no? Es saberle ver ese lado a las cosas, ¿no? Saber reírte de ellas, incluso de las más dolorosas. Me gusta mucho llevar eso a mis historias, ¿no? A mi trabajo. Creo que son historias que en general han tratado con temas duros. Pienso en Los lunes al sol, era una película sobre el desempleo. Princesas hablaba de prostitución de fondo, ¿no? Ahora estamos hablando del empleo, de su deterioro, ¿no? En las condiciones de trabajo. Y para mí la única manera de hacerlo era con humor. ¡Excelencia! Estoy terminando, tengo casi listo un documental sobre el músico Joaquín Sabina, en el que también llevo trabajando muchísimo tiempo, está terminado ya prácticamente, ¿no? Es un trabajo que venimos haciendo desde hace 12 años, rodamos mucho en México, por cierto, está muy presente tu país en este documental, de una manera muy bella, creo, a través de su mirada, ¿no? Y junto a eso, pues escribiendo, empezando a tantear nuevas historias, ¿no? Con muchas ganas de escribir y de ojalá hacer pronto otra película, ¿no? Como cada mes, les traemos las buenas nuevas del cine iberoamericano en festivales de todo el mundo. Empecemos por España, justamente. En la 25ª edición del Festival de Málaga de Cine Español se otorgaron los siguientes galardones. La Biznaga de Oro a la mejor película española fue para Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa. Y la película boliviana, ya previamente premiada en otros festivales, Utama, obtuvo la Biznaga de Oro a la mejor película iberoamericana. Y para su director, el boliviano Alejandro Loaizi Grisi, la Biznaga de Plata a la mejor dirección. La Biznaga de Plata, el premio especial del jurado, fue para Mi vacío y yo, de Adrián Silvestre de España. Para México fue la mención especial del jurado, con De Gigantes, de Beatriz Sanchís. Y ahora, en el universo francófono, durante el Festival de Cine Documental Vision du Réel, que se lleva a cabo anualmente en la ciudad de Nyon, Suiza, el premio Fipresi de la crítica internacional fue para la película peruano-española Vida Férrea, de Manuel Bauer. En la ciudad del sur del hexágono francés, Toulouse, se celebró entre el 25 de marzo y el 3 de abril el Festival Cine Latino, dedicado exclusivamente a las creaciones fílmicas de América Latina. La película Mis hermanos sueñan despiertos, de Claudia Guayquinilla de Chile, se alzó con 2 de los más importantes premios. El Gran Premio Coup de Cœur, de largometraje de ficción, y el Premio del Público, ficción La Dépêche du Midi. La misma cantidad de premios que obtuvo Camila saldrá esta noche, de Inés María Barrionuevo de Argentina. Mención especial del jurado Coup de Cœur y el Premio Cine Plus. Y ahora sí, el plato fuerte, la cereza del pastel. El rey de los festivales internacionales, el Festival de Cannes, en el que desafortunada y extrañamente este año la presencia iberoamericana es mínima, solo 2 largometrajes. En la competencia oficial está la española Pacifiction, o Tormento en las Islas, del catalán Albert Serra, y en la sección Una cierta mirada, Domingo y la niebla, del costarricense Ariel Escalante Mesa. Mucha suerte para ambos. Y bueno, como se pudo ver, la presencia iberoamericana en Cannes es muy limitada este año. De hecho, fuera de la participación mexicana en el Triángulo de la Tristeza de Rubén Östlund, a través de la compañía Piano, que aportó una cantidad en la producción, pues no hay nada mexicano. Ni una película mexicana hay esta vez. Pero ¿no? sí hay películas
Iberoamericanas hay muy poquitas. Por ejemplo, en la competencia está La tormenta en las islas, del catalán Albert Serra. Y en la Un certain regard está una película costarricense, cosa extraña, que se llama Domingo y la niebla, de Ariel Escalante. Pues ya nos contarás, porque tú vas a ir a Cannes. Yo voy a ir, así es que ya... Y eso ya hay algunas esparcidas por ahí en la quincena de realizadores y la Semana de la Crítica. Pero ¿no? sí, es verdad, el año pasado, la edición pasada, hubo mucha presencia latinoamericana, mexicana, justamente sí. En la sección Una cierta mirada, que no es precisamente una directora mexicana. Es rumana. Teodora Mijail, sí. Pero se presentó ahí La Civil y tuvo mucho éxito. Creo que fue una de las películas más ovacionadas. Más aclamadas, sí. Sobre todo por la actuación de Arcelia Ramírez, y lo estamos diciendo porque finalmente se estrena en salas de México, por lo menos en México, el 19. Y pues es la historia de una historia que es trágicamente común en México, la historia de una madre que busca a su hija después de saber que ha sido secuestrada o desaparecida. Y ella está estupenda, a mí me parece, ¿no? Es de las mejores actuaciones de Arcelia, sí. Y la otra película es Competencia Oficial, que estuvo en Venecia el año pasado, de los argentinos Mariano Con y Gastón Duprat, que es una comedia no tan divertida, no tan eficaz como El Ciudadano Ilustre, pero tiene sus buenos gags. Es sobre una directora excéntrica, interpretada nuevamente por Penélope Cruz, que tiene que lidiar con dos superestrellas, uno del teatro, que es Oscar Martínez, y una superestrella del mundo internacional, que es Antonio Banderas. Como sí lo es. Como lo es, ¿no? Interpretándose a sí mismo. Entonces es un choque de egos entre uno que se siente mejor que el otro. Y en fin, hay muchos gags sobre la industria y sobre los directores, pero de alguna manera la película como que no se sostiene tan bien. Es una buena premisa. Es buena premisa, pero de alguna manera hay gags que se repiten demasiado, pero no digo que sea mala. Es una película con todo bastante divertida, sobre todo si uno conoce los intríngulis de la industria. Y ¿no? los egos, ¿no? Y los egos, ¿no? Sí. Sí. Y eso se exhibió físicamente, se exhibió en salas. En salas, sí. Bueno, pues con esto nosotros terminamos. Esperamos que algunas de nuestras recomendaciones y comentarios les hayan llamado la atención, que tengan películas que ver, y nos vemos el siguiente mes. Muchas gracias, Leonardo. Gracias a ti, Fernando. Cuídense mucho. Hasta entonces.